No es muy agradable, aparentemente con la intención de festejar el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, pero a lo largo de esta predicación vamos a ver que pues Jesús ni siquiera nació en diciembre, ¿verdad? Amén. Y vamos a ver el misterio espiritual de por qué escogieron este día en especial, el 24 de diciembre, para hacer esa festividad. Vamos, hermano, a hacer una oración. Yo le pido que ahí donde está me apoye. Yo necesito el auxilio del Espíritu Santo para que nos ayude a abrir nuestro entendimiento y que tome el control de esta predicación, ¿verdad? Que no sea mi voz, sino sea la voz de su Santo Espíritu. Bendito Padre Celestial, te pido, Señor, ayuda, te pido auxilio en esta hora, oh Señor de la gloria, porque solamente quiero, Señor, que sea tu palabra la que se hable en esta noche, Señor. Que sea, oh Señor, sembrada en buena tierra, Padre, esta semilla que es santa, que es pura, que es perfecta, y que, oh Señor de la gloria, tú nos reveles toda la estrategia que el enemigo ha usado, Señor, así como desde el principio, Padre, del origen de la creación, siempre ha querido estorbar los planes de nuestro poderoso Dios, Señor, pero, oh Señor de la gloria, tú siempre nos has dado la victoria. Y hoy, Señor, queremos que tú nos reveles, Padre, como de una manera tan sutil, Señor, tan sigilosa, tan astuta, esa serpiente, Señor, que es Satanás, Jesús lo reprenda, ha querido desviar la fe del hombre, Señor, ha querido desviar, Señor, a que en este mes se compren regalos, Señor, que se busque, Señor, se engañan a los niños con Santa Claus, con Reyes Magos, Señor, pero, oh, Señor, tú hoy nos revelarás toda esa mentira que se maneja, Señor, en el mundo, y nos revelarás, oh Padre bendito, sobre el solsticio de invierno, Señor, que es una noche, Señor, más larga del año, Señor, donde se mueven muchos entes espirituales, Señor, que influyen en tu creación, Padre. Oh Señor de la gloria, queremos hoy retomar el verdadero testimonio de Jesús, hablar sobre su nacimiento y su propósito aquí en la tierra, Señor, que puede mostrarnos al Padre y llevarnos a una salvación eterna. En el nombre poderoso de Jesús, amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios, hermano. Bueno, ahí donde está, hermano, yo quiero que abra su bendita palabra en Mateo capítulo 2, verso 1. Y en lo que usted lo encuentra, quiero decirle que la festividad de Navidad es un evento muy antiguo que se empezó a festejar desde los años 330 y 350 después de Cristo. ¿Verdad? La palabra Navidad significa natividad o nacimiento, ¿verdad? Y podemos ver, hermano, cómo en estas fechas en la televisión se habla mucho de lo que decíamos, Santa Claus, Reyes Magos, pero no vemos que hablen de nuestro Señor Jesús. Amén. Vamos a ver, hermano, que esta fiesta tiene un origen pagano. Esta fiesta la estableció el emperador Constantino I o Constantino el Grande, ¿verdad? Que fue un emperador que quiso traspolar esa fiesta pagana a una fiesta aparentemente con un sentido religioso, donde quiso que se celebrara el sol de justicia, que es nuestro Señor Jesús. Pero podemos ver que a lo largo del tiempo se ha transversado todo el propósito, ¿verdad? Y que había un propósito especial en que se diera esa celebración del 24 de diciembre, ¿verdad? Yo quisiera llevarlo ahorita a Mateo capítulo 2, ¿verdad? Hablarle un poquito del nacimiento de Jesús. Recordemos que existía la profecía, ¿verdad? En Lucas 1:26, que se habló de un anuncio del nacimiento de Jesús, ¿verdad? Dice que al sexto no la adoramos, podemos aprender de ella como una mujer virtuosa, como un modelo de mujer, ¿verdad? Ella, a pesar que fue elegida para un propósito grande, siempre fue humilde, jamás externó que Dios la había escogido y que ella llevaba en su vientre al Hijo de Dios y que había sido concebida en un acto sobrenatural, ¿verdad? Vamos a seguir leyendo, dice verso 28, dice, y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve muy favorecida, el Señor es contigo,
bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba, ¿qué saturación sería esta? Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de ti, delante de Dios. Amén. Estamos en Lucas 1, verso 31. Dice, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Verso 32. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto, pues no conozco varón? Verso 35, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Verso 36, he aquí tu parienta Elizabeth también ha concebido un hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, lo que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Esto, hermano, podemos ver cómo María, cuando recibe esa visitación de este ángel, él le profetiza, ¿verdad?, que ella va a concebir por obra del Espíritu Santo. Y le dice cómo se debe de llamar ese hijo. Aquí le profetiza que este va a ser grande y va a ser llamado Hijo del Altísimo, ¿verdad? Y dice que su reino no va a tener fin y que él va a ser el que va a ser el Salvador, amén. Podemos leer en otro pasaje que dice que será llamado Emmanuel, que significa Dios con nosotros, amén. Podemos ver, hermano, que aquí hay una diferencia en edad con Juan el Bautista, porque si usted recuerda, Elizabeth es la que concibe a Juan el Bautista, que después va a venir a traer bautizo en agua y a predicar sobre el arrepentimiento, ¿verdad? Y es el que bautiza a nuestro Señor Jesús. Después podemos ver que había una diferencia de 6 meses. María visita a Elizabeth y desde ahí se hace una conexión espiritual de Jesús con Juan, porque dice que el bebé brincó en su vientre, ¿verdad? Y entonces luego yendo a Mateo capítulo 1, verso 18, dice, el nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. ¿Por qué, hermano? Recordemos que todavía Jesús no había venido. ¿Cómo se vivía en el pueblo de Israel? Se vivía bajo la ley. Y cuando alguien caía en adulterio, eran apedreadas hasta morir. Esa era la ley que se había quedado establecida. Por eso José la iba a dejar secretamente, ¿verdad? Porque si él ventilaba que ella estaba embarazada, pues María iba a ser apedreada, ¿verdad? Entonces dice, y verso 20, pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Este dato, hermano, también lo han manipulado. Dicen que Jesús no tuvo hermanos. Y efectivamente aquí la palabra de conocer lo usaban como un sinónimo de tener intimidad.
María fue virgen y fue concebida por el Espíritu Santo. Cuando ya nace Jesús, ella entonces es cuando ya conoce a José y tienen otros hijos y otras hijas, ¿verdad? Gloria a Dios. Entonces, vamos, hermano, a ver cómo en el capítulo 2 de Mateo, ¿verdad? Vamos a ver cómo en manera de profecía, vamos a ver cómo es revelado a través de un acto sobrenatural de una estrella que guía a los pastores hasta donde iban a ser el Salvador, nuestro Señor Jesús. Dice el capítulo 2, verso 1, dice: cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Eso ya estaba anunciado desde los tiempos de Miqueas. Dice: y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Ya estaba profetizado, hermano, ¿verdad? Así como se profetizó del Salvador desde los tiempos de Moisés y el enemigo siempre queriendo estorbar los propósitos, podemos ver que cada que se anunciaba un Salvador había muerte de niños, ¿verdad? Recordemos en los tiempos de Moisés cómo mataron a todos los niños, los lanzaron al Nilo por decreto de Faraón, porque tenía temor de que el Salvador le robara el trono. Asimismo, Herodes en esta profecía le entró el temor porque él estaba en ese tiempo gobernando, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó? Que él quería engañar a los magos, les dijo. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacérmelo saber, porque yo también, para que también yo vaya y le adore. Esa fue una mentira, hermano. Lo que él realmente quería era matar al Salvador, ¿verdad? ¿Y qué hizo? Que quería que cuando los magos regresaran le dijeran dónde estaba, porque su proyecto jamás fue irlo a adorar, sino fue matarlo. Verso 9 dice: ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño, y al ver la estrella se regocijaron con muy gran gozo. Y como dice el verso 11, y al entrar en la casa. Fíjese, hermano, que otra mentira que nos han metido es que ellos eran pobres. Los presentan como muy miserables, ¿no? Que en un pesebre. Y realmente, ¿usted cree que la familia terrenal de Jesús era pobre? Ellos no eran pobres. En aquel tiempo los carpinteros tenían un nivel de vida muy bueno, ¿verdad? Sin embargo, bueno, sabemos que toda la riqueza que Él nos venía a prometer no era de este mundo, era del reino, ¿verdad? Y podemos ver que a futuro, cuando ella está en la tierra en su ministerio, muchos no entendían esas riquezas de las que Él hablaba, riquezas del reino, ¿verdad? Y podemos ver, hermano, cómo dice que ellos al entrar en la casa vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron. Y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Estos tres regalos, hermano, en un acto profético de todo el propósito de Jesús en la tierra, ya representaban algo, ¿verdad? El oro significa santidad, redención. El incienso, el sacerdocio, del tipo de sacerdocio de Melquisedec, que el sacerdocio que ejerció Jesucristo fue el sacerdocio perfecto y el sacerdocio eterno, ¿verdad? Hablando del sacerdocio arónico, se encuentra a veces como el sacerdocio menor o inferior,
que fue establecido cuando Dios le revela a Moisés cómo tenía que ser el tabernáculo. Y ahí aparentemente el que tenía derecho al sacerdocio solamente eran de la tribu de Leví, ¿verdad? Si usted recuerda, ellos eran de esa tribu. Ese derecho lo tenía Aarón de parte de Dios para su descendencia. Pero Jesús no era de la descendencia de Leví. Él venía de la tribu de Judá, ¿verdad? Y esto, hermano, tenía que suceder. Si nosotros recordamos el sacerdocio de Melquisedec, en los tiempos de Abraham, dice que él dio pan y dio vino a los hijos de Israel. Y luego se presenta ante Abraham y dice que lo bendice, y Abraham le es revelado de parte de Dios que le dé los mismos tesoros. El sacerdocio, hermano, es una cobertura para nosotros de parte de Dios. La ganancia que tuvimos cuando Jesús vino a la tierra, murió y resucitó, fue que nos hizo reyes y sacerdotes. Amén. Para que el sacerdocio no quedara exclusivo de la tribu de Leví, ¿verdad? Sino que ya fuera para todos aquellos que recibiéramos a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Gloria a Dios. Yo que usted le da un aplauso al Señor, hermano, porque se imagina que nosotros no éramos descendientes de la tribu de Leví, y es un privilegio el sacerdocio, hermano. Es un misterio espiritual tan grande el sacerdocio, y en este acto profético el incienso representaba ese sacerdocio perfecto que iba a venir a enseñarnos el Señor Jesús. La mirra, hermano, la mirra es amarga, era todo el sufrimiento y el pago que él tenía que hacer en esta tierra, en la cruz del Calvario, por ti y por mí. Amén. Entonces, estos presentes, hermano, en el mundo lo han representado como que son tres magos, porque tres fueron los regalos que estamos mencionando aquí: oro, incienso y mirra. Fue algo muy, muy impactante. Ellos viajaron de lugares muy lejanos. Yo no creo que le hayan regalado una esclavita, ¿no? O sea, llevaron presentes muy grandes, hermanos, porque ellos sabían a quién iban a adorar. Ellos sabían en esa profecía que ese niño que ellos iban a ir a ver traía un propósito divino. Él venía con un propósito muy grande, y a ellos Dios les reveló que ellos tenían que ir a adorarlo, ¿verdad? Y es lo que el Señor en este acto de estas personas, estos magos, como lo requieren aquí, que cuando visitaron a Jesús lo adoraron, es una enseñanza para nosotros, que nosotros tenemos que adorar a Dios, ¿verdad? Amén. Tenemos que adorar al verdadero Dios vivo, no tenemos que adorar una imagen, no tenemos que adorar un ídolo hecho de manos de hombre, ni de oro, ni de plata, ni de barro, ni de piedra, ni de bronce, de todo lo que usted se imagine, ¿verdad? Porque Él es un Dios grande, es todopoderoso. Amén. Yo luego pongo el ejemplo de que a veces damos la gloria a otras cosas o a otros seres o a otros ídolos, ¿verdad? Que bueno, ya hoy como cristianos sabemos que un ídolo no solamente es algo hecho de manos de hombre, también un ídolo puede ser cualquier cosa que tú antepongas antes que a Dios. Puede un ídolo ser un trabajo que te afanes y no busques de Dios por estar ahí, o la televisión, o un hijo, ¿verdad? O un esposo que luego los ponen antes que Dios. Entonces, hermano, aquí, en ese acto sublime de adoración genuina y verdadera, que dice que tenemos que adorar a Dios con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser, alma, cuerpo y espíritu. Amén. Dice que en estos tiempos Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que ser adoradores, así como estos magos. ¿Qué hoy Dios pide de nosotros? Que le ofrecemos nuestro corazón. Hijo mío, dame tu corazón. Amén. No te pide oro, no te va a pedir lo que no tienes, ¿verdad? Pero lo mínimo que le podemos dar a Dios, hermano, es nuestro corazón. Que nuestros miembros sean dedicados para su gloria, de su nombre y su alabanza. Amén. Es lo mínimo que nuestro Señor merece de nosotros.
Luego dice, hermano, el verso 12, pero siendo avisados por revelación en sueños, que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Vea cómo Dios tiene el control de todo, hermano. Sabemos que el enemigo tiene muchas estrategias, pero cuando se está en comunión continua con Dios, Él siempre te va a avisar de una o de otra forma, de lo cual te tienes tú que cuidar. ¿Qué puede ser lo que se puede levantar contra ti? ¿Y cómo lo puedes resolver? ¿Qué requerimos? Solamente estar en continua adoración y buscando su presencia. ¿Amén? Aquí, hermano, Dios les reveló que ellos no debían de volver por el mismo lugar, porque Dios conocía el propósito de Herodes, que era matar a Jesús, ¿verdad? Y de hecho, Herodes se enojó mucho cuando vio que ellos no regresaron a decirle, y que hizo que hubo la matanza de los niños. Vamos al verso 13. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo, levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto, y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él despertando tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Y estuvo allí hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había adquirido de los magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías, cuando dijo, voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido. Raquel, que llora a sus hijos y no quiso ser consolada, porque perecieron. Esta profecía estaba desde los tiempos de Jeremías, hermanos. Entonces podemos ver cómo las profecías se fueron cumpliendo. Podemos ver, hermano, que cuando estos pastores supieron de Jesús, vamos a ver, hermano, cómo eso nos da más o menos la orientación de por los tiempos en que nació nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Podemos ver, hermano, en Lucas 2:8, dice, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. En Israel, hermano, en invierno no tienen permitido, incluso legalmente, estar afuera, porque es un lugar que las temperaturas bajan demasiado, ¿verdad? Y sabemos que en un lugar, un clima muy frío, las defensas bajan, pues la gente puede morir de neumonías, ¿verdad? Mucho menos iban a encontrar al niño en pañalito, ¿verdad? No. Entonces, sacando más o menos los cálculos de la diferencia de edad que tenía con Juan el Bautista y los meses en que se anunció su nacimiento y cuándo iba a ser concebida María, por ahí más o menos hay un cálculo que puede ser entre septiembre y octubre, aunque hay algunos historiadores que dicen que puede ser entre junio y agosto. Lo que sí es seguro, hermanos, es que no es en diciembre, eso sí es seguro, ¿verdad? Entonces, bueno, dice aquí en el verso 9, dice, y aquí se presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que nos ha nacido hoy en la ciudad de David el Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal, hallaréis al niño envuelto en pañales acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, ¿verdad? Decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Vean cómo nuestro Señor Jesús estuvo rodeado de ambiente sobrenatural, de ambientes celestiales, ¿verdad? De huestes celestiales que vinieron a ese acto, ¿verdad? Tan sublime que Jesús se propuso hacer, ¿verdad? ¿Cuál fue? Venir a esta tierra como nosotros, siendo nacido de agua y sangre, ¿verdad? Igual. ¿Cuál fue su propósito? Vamos un poco más atrás, ¿verdad?
llegó un tiempo, hermano, en que la gente perdió la fe, ¿verdad? Si nos vamos un poquito hacia el Génesis, sabemos que Adán y Eva vinieron también con un propósito celestial. Si usted lee Génesis, en el 6º día fue creado el hombre y la mujer, ¿verdad? Pero esa creación fue preadámica. Si nosotros leemos más adelante, Dios forma a Adán del polvo, pero esa creación adámica fue dentro del huerto, no fue afuera. Adán fue creado del polvo y dice que sopló Dios aliento de vida en su nariz. Dice, y fue Adán un ser viviente. Y dice que le dio la facultad de que él pusiera nombre a los animales. Dios le encargó el huerto para que lo labrara y lo guardara, ¿verdad? Y dice que no había hallado ayuda idónea para él. Después luego le hace caer en sueño profundo y toma de su costilla para diseñar a Eva, ¿verdad? Aquí en esta creación, hermano, cuando se tiene el engaño de Satanás, que vemos que vuelve nuevamente a querer estropear los planes de Dios, fue engañarlos, ¿verdad? Se les había indicado que no podían comer del árbol del conocimiento, ¿verdad? Del árbol de la vida, ¿verdad? Porque ahí iban a saber del bien y el mal. Les dijo el enemigo que no les iba a pasar nada. Y entonces, ¿qué pasó? Que se puso Eva a dialogar con el enemigo, ¿verdad? Y entonces dice Dios que Él nos da orificios, pero los demonios, hermano, pueden usar los orificios para engañarnos. ¿Qué orificios? Puede usar los ojos, el oído, nuestros labios, ¿verdad? Nuestra nariz con los aromas. Puede usar los orificios incluso de la vagina, del recto, para introducir espíritus que nos pueden engañar. En este caso, Eva usó el oído y entonces ella empezó a entrar en una conversación. No converses con el enemigo, hermano, porque ya ciertamente te va a engañar. Ella se dejó seducir por el oído y pensó que no iba a haber una consecuencia, ¿verdad? ¿Y qué pasó? Que la consecuencia fue que Adán igualmente comió con ella del fruto y fueron expulsados del paraíso. Esto te lo digo, hermano, porque hubo una consecuencia muy grave ahí. Al salir ellos del paraíso, dice que sus ojos espirituales se cerraron. Y eso debió de haber sido muy doloroso, hermano, porque si tú lees Génesis, había una convivencia cara a cara con Dios. Amén. Era una relación muy estrecha, ¿verdad? Dice que Dios se paseaba con ellos en el huerto. Cuando pasa este pecado de desobediencia, son expulsados. Dios pone ángeles con espadas para resguardar el paraíso, algo que han buscado con las referencias geográficas que dan, pero Dios ya no lo dejó visto a la vista del hombre, ¿verdad? Y entonces, hermano, cuando ellos son expulsados, tienen sus dos hijos, Abel y Caín. Ya ven que Caín mata a Abel, y entonces Caín empieza una descendencia, ¿verdad? Y se viene multiplicando las generaciones, se llega el tiempo, ¿verdad? En los tiempos de Noé, donde la maldad vuelve a reinar. Dios, queriendo guardar a sus hijos de esa maldad, les dice que hablen del arrepentimiento, pero nadie le cree a Noé. Entonces al arca solamente suben sus hijos con sus nueras, ¿verdad? Y dice que fueron salvos 8. Entonces, hermano, de esos 3 hijos, quiero detenerme en uno de ellos, Cam, que es considerado el padre de Canaán, Set y Jafet. Pero recordemos que Cam recibió una maldición de parte de Noé porque él vio la desnudez de Noé, ¿verdad? Y es maldecido. Entonces, de esa generación de Cam, hermano, me voy a ser específico, que tuvo un hijo, ¿verdad?, que se llamó Nimrod, y él se casó con Semiramis, que hoy nos la presentan como una virgen que carga a un niño.
esa mujer, hermano, siendo perversa, cuando su esposo muere, se allega al hijo y lo presenta como que su esposo reencarnó en él. Y entonces, para que no fuera mal visto, así lo presenta, y es donde entra ese engaño de la reencarnación. Teoría que hasta hoy se cree, ¿verdad?, por mucha gente. Decía el apóstol Pablo que no siguiéramos las tradiciones del mundo y que no escucháramos espíritus engañadores, filosofías huecas, doctrinas de hombres. ¿Por qué? Porque nos van a llevar a la perdición, hermano. Dice nuestro Dios, porque mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Hermano, de esa generación de Nimrod nace Tamuz, que vamos a ver al final que también es adorado en este 24 de diciembre por algunas culturas. De ahí viene la descendencia, hermano, de los que quisieron hacer la torre de Babel. Ellos quisieron, en ese orgullo, formaron una unidad de personas con ese propósito de llegar según al trono de Dios. ¿Verdad? Cuánto orgullo, cuánta vanagloria del hombre. Cuando Dios se da cuenta de ese propósito, destruye ese plan, ese proyecto, dispersándolos y dándoles diferentes lenguas. Entonces se dispersan, ¿verdad? Pero, hermano, desde el momento en que los ya hizo la rebelión en el cielo, ahí fue expulsado con la tercera parte de los ángeles, ¿verdad? Y toda esa maldad que se vivía en la tierra fue porque esos que fueron expulsados de allá, cuando usted ve Génesis 6, ellos habían sido expulsados con cuerpo. Pero dice que cuando los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas, se allegaron a ellas y engendraron gigantes. Entonces ya estamos hablando ahí de otras especies, de mezclas, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó? Que dice que el Señor acortó los años de vida a 120 y dice que estos gigantes, Dios, hermano, a esos seres les quitó el cuerpo, a esos espíritus caídos, ángeles caídos, les quitó el cuerpo. Entonces ellos, hermano, no sé si usted ha leído el libro de Enoch. Si usted lee el capítulo 7, 8 y 9, ahí habla de toda esa generación de ángeles caídos que fueron 200 los que traían un poder tremendo, mucha sabiduría de conocimientos de agricultura, de astrología, de hechicería, sobre maquillaje con poder de seducción para seducir a los hombres. Y entonces, hermano, Dios se enoja tanto con ellos que los envía a prisiones. Ajá, pero ¿qué pasa, hermano? Que no sé si usted ha oído de las puertas dimensionales, ¿verdad? Hay puertas dimensionales que pueden estar en un área geográfica, puertas dimensionales que pueden moverse por fechas, ¿verdad? Como en este caso el 24 de diciembre, que se considera solsticio de invierno, donde ahí, hermano, el día es más corto y la noche es más larga. En las culturas viejas se adoraba a muchos dioses en esa noche, ¿verdad? Una de esas festividades lo que hacían era que a los hombres les quitaban, haciéndoles perder, hermano, la imagen de Dios. Ahorita vamos a ver qué dioses son. Castraban a los hombres y colgaban los testículos en los árboles. De ahí parte de la historia viene del árbol de Navidad, ¿verdad? En otras culturas cortaban las cabezas de las personas porque hacían sacrificios a esos dioses y también las colgaban. Por eso de inicio antes las esferas eran rojas, porque simbolizaban la sangre, ¿verdad? Entonces, hermano, el árbol viene actuando como parte de un portal para que si tú lo pones en tu casa, en esa noche se va a abrir esa puerta dimensional y esos espíritus van a entrar en tu casa. Ahorita voy a hablarte de cuáles y retomamos luego el sacrificio que nuestro Señor Jesús vino a hacer.
por ti y por mí, porque es algo de lo que tenemos hoy que hablar. Fíjate, hermano, cómo te presentan hoy la Navidad muy inofensiva. Te la presentan con árboles muy bonitos, luces, esperas de todos los diseños que te puedas imaginar, para que según ellos adornes tu casa, ¿verdad? Pero aparte de que alteran tus finanzas porque son cosas que están caras, pero la gente no sé de dónde sacar dinero, ¿no? No hay dinero para cualquier otra cosa, no hay dinero para ofrendar, no hay dinero para diezmar, para honrar a nuestro Dios, pero para que adornes con luces tu casa y pongas tus árboles sí hay dinero. No importa que te endeudes, aunque luego lo pagues en pagos. Pero, ¿verdad? Ahí estamos con el arbolito. Y entonces, hermano, altera tus finanzas. ¿Qué se mueve en Navidad? Alcohol, borracheras, bailes, ¿verdad? Todo este mes se la pasan haciéndole fiestas que a la Virgen de Juquila, que a la Virgen de Guadalupe. Y hermano, hay una fiesta que, bueno, yo venía descubriéndolo hoy. ¿Usted ha oído hablar del espíritu de Navidad? ¿Qué cree, hermano? Que ese espíritu de Navidad es un demonio que se llama Krampus, del alemán Krampen, que es mitad cabra, mitad demonio, es una bestia horrenda. Ataca según a los niños que hacen maldades. Le han hecho fiestas en Alemania, hermano, y hay gente que se disfraza con esas cabezas de cuernos. Y entonces hacen sus desfiles y simbolizan a ir golpeando con cadenas a los niños. Según esta entidad se lleva a los niños al inframundo, imagínate. Su significado de este demonio es garra, es hijo de Helén de la mitología nórdica y lo festejan la noche del 6 de diciembre. Te digo que todo este mes se mueven muchas cosas. Todo lo que según la moda pop quieren retomar esta festividad y honrar a este demonio. Están viendo ya en algunos países europeos que se vuelva a retomar esa festividad de ese día, imagínate. Entonces, hermano, vamos a ver cómo, si se abren esas puertas espirituales, puertas dimensionales, vamos a ver qué dioses pueden influir en la casa y en la familia. Por ejemplo, el dios Júpiter, dios pagano, que nació el 25 de diciembre, él peleó con su padre para robarle el trono. Peleó también con su hermano para que nada más se pudiera heredarlo y se casó con su hermana. Entonces, ¿qué mueve este demonio? Ambición. Si tienen algún padre que tiene riquezas, pues se lo echan para quedarse con la herencia. Entonces, también favorece las relaciones entre hermanos, ¿verdad? Y atrae mucha destrucción familiar. Otro demonio, otro dios pagano es Osiris, demonio fundador de Egipto, que lo que promueve es el fruto del adulterio. Esta diosa tuvo adulterio con un amante llamado Tot, ¿verdad? Y eso es lo que se promueve cuando se abre puerta dimensional a la casa que entra, promueve el adulterio y la promiscuidad, ¿verdad? Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Saturno, que es otro dios pagano, que le hacían su festejo una noche que le llamaban Saturnalia, ¿verdad? A esa fiesta la hizo Calígula, un romano que era un depravado sexual. Él cuando hacía estas fiestas la prolongaba por 4 días, donde allá hacían orgías y sacrificaban muchos niños. Ajá. El dios Baco, un dios pagano de Roma, él era el dios del vino, del placer, de los banquetes, de las fiestas y del teatro. Adonis, el demonio del amor, él lo que promueve es que cuando hay rupturas de una relación, promueve mucho que la persona que queda más lastimada se induzca al suicidio. Ajá. Como que promueve mucho la tristeza, la melancolía, donde la persona ya no quiere seguir adelante y se suicida. Ajá. Entonces, dijimos de Tamuz,
Él nació también el 25 de diciembre y promueve el feminismo, el homosexualismo. Entonces, vemos, hermano, cómo esto está tomando mucho terreno, ganando mucho terreno en todo el mundo. Apenas la semana pasada en Querétaro publicaron que hubo el primer matrimonio de gays, ¿verdad? Y pues, hermano, más juicios vendrán a la tierra, ¿verdad? Estamos haciendo muchas cosas mal, como creación de Dios, ¿verdad? El otro dios pagano era Dionisio, era el dios de la locura, del éxtasis, del frenesí. Era el dios del vino, pero de los griegos, el dios Baco del vino era de Roma. Heracles, que después se llamó Hércules, representa el vigor sexual. Él fomenta el orgullo y él podía cambiar de forma también, como él quisiera. Buda también nació en esta fecha. Los que promueven el budismo hablan mucho del humanismo, pero promueven mucho la insatisfacción, el sufrimiento. Mitra, que es alguien que también persiguieron, así como que les gustaba su doctrina, es una divinidad persa que representaba al sol. Aquí en esas festividades sacrificaban un toro, representando sacrificar la masculinidad para convertirse en lobo. ¿No? Los que nacían varones pues querían ser mujeres. Su adoración se remonta al año 1400 a.C. Zoroastro, que también nació el 5 de diciembre. Krishna, que es de los hindúes, supremamente atractivo. En 1819 a 1899 estuvo promoviendo su doctrina. Su nombre significa negro, oscuro, malvado, maligno. Es nombre de un infierno, según los budistas. Es el jefe de los demonios. Imagínense. Su nacimiento se produjo en el momento más oscuro del solsticio de invierno. Y Horus, un dios pagano egipcio, un dios que supuestamente todo lo ve. Y sabemos, hermano, que solamente nuestro Dios, ¿verdad?, es el que tiene ese poder de ver todo. Él puede estar en todo lugar. Amén. Entonces, hermano, todo esto se mueve en ese solsticio de invierno. Y yo quisiera, hermano, que, pues no sé, yo hubiera hecho esta pregunta al inicio de la predicación, ¿verdad? ¿Es correcto celebrar la Navidad o no? No es correcto, ¿verdad? ¿Qué tenemos que retomar? El nacimiento de nuestro Señor Jesús. A Él sí le tenemos que dar la honra y la gloria, ¿verdad? Tenemos que tener mucho cuidado de esa noche del 24 de diciembre. ¿Qué nos aconseja Dios? Organícense en tropas, ¿verdad? No salgan de casa, no salgan. Que nos organicemos, ¿verdad?, en oración, en intercesión. Somos soldados de Jesús, hermano. La guerra con el reino de las tinieblas inició desde el principio, desde el Génesis, desde que Dios maldijo a la serpiente por haber engañado a Eva. ¿Verdad? La maldijo, dijo que la heriría en el calcañar y el hombre la heriría en la cabeza. Entonces tenemos que atacar a la cabeza, ¿no? Amén. Gloria a Dios. Entonces, hermano, algo que te quiero contar, que también Dios tiene puertas dimensionales para comunicarse con nosotros, ¿verdad? Recordemos que en el monte de la transfiguración, ¿verdad?, de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Vamos a leer, vamos a Mateo 16, 21, retomando la vida de Jesús. Podemos ver, hermano, hablando un poco más de Jesús, que Él cuando vino a la tierra, Él vino a toda esa maldad que se había vivido, que Dios después del diluvio intentó que la gente viviera bien. Aparentemente desarraigó la maldad de los hombres, aparentemente solo sobrevivieron los buenos. Podemos ver cómo volvió la maldad. Recordemos el juicio de Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Y
que aún con todo y eso, o sea, nuevamente la maldad se multiplicaba, hermano. Entonces a Dios le dolió tanto en su corazón que el hombre de continuo quería hacer el mal, que dejó de comunicarse con el hombre 400 años, ¿verdad? Hay una hoja en blanco que divide el Antiguo Testamento con el Nuevo, que se le llamó el periodo del silencio. Si usted quiere saber cómo vivieron esos 400 años sin Dios, puede leer los libros de Macabeos. Yo no lo he leído todo, hermano, pero solo leí como 2 capítulos de Macabeos 1, porque son 2 libros, y era una cosa ronda, no la aguanté, hermano. Ese día que la empecé a leer no la aguanté, de toda la maldad que había. ¿Y qué dice sobre la venida de nuestro Señor Jesús? Que como en los días de Noé, así estamos ahora, hermano. Muchos ya, dice, prohibirían el matrimonio, unos casándose, echándose con varones, ¿verdad? Y hoy ya se vive todo eso. Y se profetizaba que si cuando Cristo venga, quién sabe si hallará fe. Entonces, es algo, hermano, que nosotros como cristianos tenemos que, si en este 24 de diciembre tus hijos tienen vacaciones y te pueden visitar porque en otros días no pueden, siéntalos, háblales del nacimiento de Jesús, el propósito por el cual vino a esta tierra, y enseñémosles la verdad. Estaba también investigando el origen del famoso Santa Claus. ¿Quién se sabe la historia? Dice que en los historiadores, ¿verdad? Entre ellos un español que se llama Francisco José Gómez Fernández, explica que esta historia está basada en un obispo cristiano. Primero era una persona que tenía una familia muy poderosa, muy pudientes en dinero, vivían muy bien, llamado Nicolás de Bari, nacido en el siglo III después de Cristo en Patara, que es una ciudad marítima y comercial que se encontraba a las orillas del río Hansos de Antalya, que hoy se llama Turquía. Él, cuando se murieron sus papás, todo lo que él poseía, se metió a la religión y empezó a hacer donaciones a gente pobre y a los niños. Digamos que hizo a lo mejor lo que tú y yo nunca hemos hecho, ¿no? Y eso pues ha de ser bueno, ¿no? Y ha de ser bueno delante de Dios. Pero lo que no es bueno es que hoy lo adoren, hermano. Que hoy desvíen el verdadero propósito del nacimiento de Jesús por honrarlo a Él. Dice que según hizo algunos milagros, sabemos que el diablo tiene poder, ¿no? Tiene poder, porque mucha gente que va y honra a la Guadalupe les hace milagros, porque el diablo, Jesús lo reprenda, tiene ese poder de sanar también. Pero ¿qué pasa? Que cobra lo que sana, ¿verdad? Lo cobran. ¿Y cómo lo cobran? Quiero contarte un testimonio. Mira, tengo un primo, a ver si no me ve por ahí. Tengo un primo que ahí en su casa llevaron un ídolo de la Guadalupe muy grande y lo subieron al tercer nivel, lo subieron y ahí hicieron un cuarto aparentemente de estudio. Pues él tuvo unos gemelos que tenían 20 años y hermano, uno de ellos se suicidó, se dio un disparo en su cabeza con un arma. Entonces ellos pusieron ese ídolo porque el papá de ese joven se cayó de un tercer piso. Estaba echando una losa, le cayó una descarga de un transformador y el impacto de la electricidad lo aventó. Entonces cayó en un árbol y luego cayó al piso. Antes de eso tuvo un accidente de moto y le pusieron una placa en la pierna. Entonces esa placa le ayudó a que la electricidad la jalara a la placa y salió por el pie. Pero pues ellos le dieron las gracias a ese ídolo y mire que luego les cobró con una vida. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad? Dios pasa por alto los tiempos de ignorancia, pero cuando nosotros ya sabemos, Él no te manda, ¿sí? Entonces esa persona, hermano,
se le atribuyeron milagros, dice que fue después nombrado un obispo, y un dibujante alemán que nació en 1840, Thomas Nass, lo dibujó con el traje rojo, con las barbas blancas, y lo comercializaron así. Entonces ya luego los contrató la Coca, empresas refresqueras de prestigio. Desde 1931 manejan esa figura y ahora ya nos la venden para que la gente haga regalos, ¿no? Que porque así se demuestra el amor. ¿Cómo ver, hermano? ¿Ah? Cristo es amor, ¿verdad? Y el que tiene a Cristo, pues ya no necesita nada, ¿verdad? Gloria a Dios. Entonces, hermano, tenemos que retomar que en todo ese periodo de 400 años donde Dios ya no habló con el hombre, dejando su trono de gloria, su trono de Dios, dejando allá todo el ejército de ángeles que le sirven y lo adoran día y noche, se propuso para venir por ti y por mí, porque vio que ni con los 10 mandamientos que le dio en Sinaí a Moisés, ni con los juicios que había enviado, la gente se salvaba. Entonces, ¿qué dijo? Ya por ley no van a vivir, ahora van a vivir por la gracia. ¿Qué tenemos que hacer? Solamente arrepentirnos de nuestros pecados, confesarlo como Señor y Salvador. Recordemos, hermano, que Él en su ministerio que inició a los 30 años, porque a esa edad se inicia en Israel, duró 3 años, hermano, pero suficientes para que Él estableciera los 12 y se extendiera el Evangelio en todo el mundo. Gracias a lo que hicieron los discípulos, dentro de ellos específicamente el apóstol Pablo, que nosotros los gentiles hoy somos parte de la higuera, somos la rama injertada. Hoy somos Israel espiritual, ¿verdad? Y dice que somos hoy reyes y sacerdotes, nación santa, pueblo escogido por Dios, comprado a precio de sangre. Quiero decirte, hermano, que así como el enemigo tiene sus puertas dimensionales, también nuestro Señor Jesús. Recordemos que cuando estaba en el Sinaí, dice que hubo una nube grande, ¿verdad? Siempre Dios tiene su conexión con su pueblo, ¿verdad? Allí escogió a Moisés. Hoy nosotros podemos tener esa comunión con el poderoso, hermano, si queremos. Vivir lo sobrenatural de Dios. Ya, déjate de vivir lo natural, empecemos a vivir lo sobrenatural. Pero ¿qué necesitamos? Creerle, buscarlo, santificarnos por medio del arrepentimiento cada día, porque Él a eso vino, a justificarnos, a redimirnos, para que volvamos a ser eternos con Él en el paraíso, volvamos a lo que vivían Adán y Eva. Tenemos que dejarnos redimir por Él. ¿Verdad? A veces podemos decir, no, pues ya predicamos, ya evangelizamos, pero no tenemos que perder de vista la comunión con Él, su presencia. Porque sí tenemos que dedicarle tiempo al ministerio, pero no tenemos que olvidarnos que lo básico y lo principal es su presencia. Amén. Amén. Tenemos que hacerlo, hermano. Fíjate cómo en todo el tiempo, recordemos cómo cuando Jesús ascendió después de resucitar, lo hizo en una nube, ¿verdad? Y dice que así como se fue, así vendrá, ¿verdad? En la nube. Entonces, hermano, se vienen eventos muy tremendos, hablando de astronomía, no de astrología, porque recuerden que Dios nos dijo que buscáramos las señales. Ha habido 3 eclipses prenumbrales, se viene un 4. Después de ese se va a venir el día del Señor, grande y temible. Días de oscuridad, 3 días, donde Dios quiere que nosotros sepamos cómo es vivir sin su luz, cómo es vivir sin su presencia. Esto va a ser en todo el mundo, no va a haber luz, ni de día ni de noche.
Él quiere que nosotros sepamos cómo es vivir separados de Él. ¿Cómo fue cuando nuestro Señor Jesús fue a la cruz, ahí en el monte Gólgota, el monte de la calavera? Que cuando Él fue a la cruz por nosotros, por nuestros pecados, dice que se hizo maldición y el pecado lo separó de su Padre, la tierra cayó en tinieblas, ¿verdad? Y dice que la tierra se abrió porque la tierra también gime por el pecado, hermano. Dice que hoy se ha derramado tanta sangre de niños inocentes, tantos abortos, tantas matanzas de mucha gente en guerras por el poder, feminicidios. También han matado hombres, las mujeres, no solamente los hombres a las mujeres, también las mujeres han matado hombres, pero eso no se sabe, en la noticia no lo sacan. Pero también, hermano, porque ya esos espíritus que no tenían cuerpo ya están en las personas, por eso ya hoy hay tanta maldad. Y la gente en la entrevista me dice, no, pues lo maté y lo volvería a matar, no se arrepiente, porque ya su voluntad está sometida. Han abierto tantas puertas espirituales con sus oídos y sus ojos que ya se han endemoniado, de tal forma que ya la ira los domina. Y entonces todos nosotros tenemos que cada día santificarnos, poner a Dios que nos guarde nuestros oídos, nuestros ojos, ¿verdad? De que no entren cosas negativas para nosotros como cristianos, ¿verdad? Se mueve mucha pornografía. El enemigo aparentemente va ganando terreno, hermano, pero de nosotros depende que no gane terreno en nuestras casas, en nuestras familias, en nuestros hijos, amén. Tenemos que retomar el propósito de nuestro Señor Jesús. ¿A qué vino a dar su vida aquí? ¿Verdad? Dice que en los postreros tiempos muchos apostatarán de la fe. Las iglesias están vacías, hermano. Hemos caído en el conformismo de que mejor veo la predicación por el Face. Hermano, si tienes hijos, ¿será lo mismo que tu hijo te hable por teléfono, a que personalmente te visite y te abrace y que tú le des una bendición? ¿Será lo mismo? No, la bendición se recibe en la casa del Señor. Entonces tenemos que tener mucho cuidado este 24 y todos los días, no solamente ese día, pero hoy aprendimos todo lo que en lo espiritual se mueve. Algo que bueno, yo muchas cosas no las sabía, pero ya hoy te llevas un conocimiento poderoso, nuevo, y pues hay que estarnos ungiendo, hay que estar ungiendo a nuestros hijos. A lo mejor tenemos hijos que son inconversos todavía, tal vez quieran ir a una fiesta de Navidad con algún amigo. Ahí en la noche, ora en su cama, antes de que se vaya, ponte aceitito de ungir en tus manos y abrázalo, úngelo con el aceite, que Dios lo guarde. Si puedes, no lo dejes ir, ¿verdad? Pero si lo dejas ir, que esté temprano en su casa. Amén. Vienen tiempos difíciles, hermano. Cada vez esto va a ser más difícil. Dicen que por ahí preguntaron a alguien, ¿quién cree que podemos estar mejor en el futuro? ¿Quién cree que las cosas se van a acomodar? Ya no se van a acomodar, hermano. Van a estar de mal en peor. Irá de más a más el enemigo. ¿Sí? Por eso tenemos que ir adelante de Él. Amén. Pues que el Señor nos cubra con su sangre, hermano. Y pues esta es la predicación de hoy. Yo espero que le haya sido de bendición. Gloria a Dios. Y pues vamos a darle gracias a Dios. Por ahí, ¿se fue el sobrino? ¿Sí se fue? No, me hubiera dicho que se iba a ir temprano. Bueno, es que nos visitó un alma nueva y queríamos que hiciera su confesión de fe. Estemos orando, hermano, por nuestros hijos, por nuestros familiares que no quieren buscar de Dios. Dios tiene sus tiempos perfectos, pero también incluye nuestra intercesión. Amén. Vamos a darle gracias a Dios por esta enseñanza, hermano, esta predicación. Démosle gracias porque pues, nos revela, ¿verdad?, las estrategias del enemigo.